Start the ride to the new economy with BNew. 7 interconnected events that will boost knowledge, innovation, and networking in different professional sectors. Digital industry, prop tech, mobility, talent, sustainability, health, experience. A physical and digital meeting point to expand your networks and horizons. This year in the D Factory building, the ecosystem of Industry 4.0. The journey to the new starts now. Barcelona New Economy Week. Now it's the time of changes. Now is the time to move on. This is the time for solutions. Feel the motion. BNew is born. BNew none of you. Now I'm connected to you. BNew none of you. BNew will do it for you. This is the time for solutions. BNew is for you. Buenos días, bienvenidos a esta Barcelona New Economy Week. Si se acaban de incorporar, que espero que no, que lo hubieran hecho pues, a partir de las 10 de la mañana, que era cuando empezamos esta nueva edición del BNew. Lo hacemos desde el D Factory, el mayor ecosistema dedicado a la industria 4.0 del sur de Europa. Y ya saben que en este evento, estos 4 días, van a participar más de 350 speakers y más de 12.000 asistentes que nos acompañan desde 100 países distintos del mundo. Saludo a los que tenemos aquí en este plató, pero también a aquellos que nos estáis siguiendo en streaming, ya sea desde vuestras oficinas, desde vuestras casas o desde donde podáis seguirnos. Esta sesión la hemos denominado la convergencia del Internet de las cosas, el Big Data, el Advanced Analytics como catalizador esencial para impulsar la industria 4.0. Ya sabemos que el Internet de las cosas produce un sinfín de datos que a través del Big Data pues podemos recopilarlos y almacenarlos y que gracias al Advanced Analytics podemos analizarlos y establecer, por ejemplo, pues, patrones de comportamiento, soluciones y recomendaciones. Por eso, a partir de la siguiente sesión vamos a descubrir las ventajas que genera en las distintas empresas aunar estos factores clave para el desarrollo. Déjenme que les diga solo un par de datos. Se calcula que 3 de cada 10 empresas españolas ya han iniciado este proceso de transformación digital y que hay un 66% que tiene previsto invertir en digitalización en los próximos 3 años. Por tanto, lo que denominamos esta transformación digital es un sector que va en auge. A continuación, les presento de entrada a la persona que va a moderar este panel, aunque yo creo que no necesita demasiada presentación porque todos los que estamos aquí le conocemos. Él es Pere Navarro, es el delegado especial del Estado en el Consorci de la Zona Franca desde el 2018. Es licenciado en Biología por la Universidad Autónoma de Barcelona y tiene una dilatada carrera política, primero como alcalde de su ciudad, Terrassa, que la debe llevar en el corazón, seguramente, sí, ¿no? Creo que sí. Y también como primer secretario del PSC y presidente del Grupo Parlamentario Socialista. Y con Pere Navarro pues están los ponentes que ya ven a mis espaldas, algunos físicos aquí, otros también online. Y nada, rápidamente les anuncio las personas que son Pedro Mier, que es presidente de Ametic, Federico Piñuela García, Lead Data Scientist en IoTSense, Antonio Soto Rodríguez, director de Bernetech, y Miguel Ángel Flores, que es Chief Data Officer en Simon Electric. Con todos ellos que nos acompañan aquí, pues les dejo y empieza ya esta siguiente sesión. Muchísimas gracias. Saludar a los que estamos aquí en el plató físicamente y también a la persona que nos acompaña a través de los medios digitales. Bueno, la presentadora lo ha dicho, realmente... hola. Realmente es un momento apasionante y ha comentado que yo hago de moderador, pero como comprenderéis voy a hacer solo de moderador, porque aquí estáis los grandes expertos que vamos a intentar, si podemos, dar un poco de luz a todo este momento histórico en el que estamos viviendo. Quizá nunca en otras épocas se habían confluido, y de hecho el título, este larguísimo título de nuestra mesa virtual, habían confluido tantas tecnologías que avanzaban tan rápidamente en la evolución de la economía, pero también en la propia evolución de nuestra sociedad.
la inteligencia artificial, Internet de las cosas, el Big Data, la robótica, la sensórica, bueno, de alguna manera todo lo que está pasando aquí dentro del edificio que nos cobija, el D-Factory, pero también qué pasa en el conjunto de la sociedad. Hay algo que, bueno, que ahora de lo que se habla muchísimo, que es la inteligencia artificial. Hace un año hablábamos poco de la inteligencia artificial, pero ahora ya hoy me comentaban que, por ejemplo, a la hora hay algunos bancos que están explorando sistemas porque a la hora de conceder o no créditos lo hacen a través de un programa de inteligencia artificial para valorar los riesgos, ¿no? Por tanto, esto ya no está presente, no empieza a estar presente en nuestras vidas, sino que lo hace de manera intensa y que lo hace, digamos, con cambios rapidísimos, ¿no? Por eso me parece tan interesante que, como decía la presentadora, que personas como vosotros nos hagáis un poco de luz, ¿no?, de lo que es esto, porque a veces parece como un poco de magia, ¿no?, como aquellas películas de ciencia ficción, de aquel ordenador del HAL 9000, ¿no?, de una odisea en el espacio, ¿no? Pero aquello ya no es, los ordenadores ya no hablan con esa voz tan metálica, sino que nos hablan, digamos, de manera muy normalizada, como si lo hiciera cualquier persona, ¿no? Y por tanto yo creo que es muy importante también en el mundo profesional en el que estamos hoy, pero sobre todo para el conjunto de la sociedad, que personas tan relevantes y tan implicadas en estos cambios nos queráis, como decía, aportar un poco de luz. Y por tanto, si queréis podemos hacer un primer planteamiento, una primera intervención para plantear los temas, para ver dónde estamos, y después podemos hacer más que un debate, un diálogo, porque esto ya las campañas electorales han pasado, ya no hay debate, sino que hay coloquios o diálogos, y de lo que se trata es que entre todos podemos complementar la información de los demás y podamos arrojar esta luz que comentaba antes. Así que no sé si cómo queréis empezar. Bueno, pues bueno, antes de nada soy Miquel Flores, soy responsable del Departamento de Data y Analítica de Simón. Y lo que comentabas, ¿no?, que creo que estamos en una cuarta revolución industrial, ¿no? Primero fueron las máquinas, la producción en serie, después la automatización y ahora pues viene un poco todo el tema de IA, sensórica y poder predecir qué va a suceder, ¿no? Entonces, hay muchos retos en este sentido, muchas empresas que están ya en ese proceso y unas más maduras que otras. Y bueno, nosotros en Simón empezamos hace unos pocos años y vamos siguiendo el camino, pero nos encontramos con retos que seguro que aquí los compañeros también los han enfrentado y los tendremos que solucionar, porque si no, está claro que tendremos una desventaja competitiva en el futuro. Sí. Pedro. Muy bien, pues bueno, lo primero, gracias por invitarnos. Yo soy Pedro Mier, presidente de AMETIC. AMETIC, para el que no lo conozca, es la asociación, la patronal española de la industria digital, es decir, de la industria que está detrás de toda esta revolución que vivimos, ¿no? Yo creo que es acertado el título de la mesa esta, del coloquio este, porque hay algunas cosas que son clave. Una, desde luego, es la convergencia de tecnologías. De tecnologías que, a su vez, están creciendo aceleradamente, con lo cual, además, la combinación todavía es más rápida. Eso por un lado. La colaboración es otra de las palabras mágicas, ¿no? Es decir, convergencia, velocidad o aceleración y colaboración. Estamos en un mundo donde la colaboración se hace cada vez más imprescindible, y eso supone, pues, intercambio de experiencias, sistemas abiertos, tecnologías que permitan pues eso, reutilizarse o utilizarse de manera compartida por gente y demás. Decía la semana pasada Guillermo de Ronsor, profesor de Deusto, experto en industrialización y miembro del comité de reflexión nuestro, del grupo de reflexión nuestro, de AMETIC, decía que las empresas deberían comportarse en el mundo en el que estamos un poco como los viajeros, ¿no? Cuando uno sale de viaje, pues está abierto a los cambios. De repente se encuentra algún cambio, pues en vez de quedarse así como
como protegiéndose, y dice, oh, mira qué bien, oye, un cambio, qué cosa, una experiencia nueva, ¿no? Porque estamos en un mundo que efectivamente es así. Decías muy bien, Pera, que el año pasado aquí pues prácticamente no se hablaba, o casi de pasada, de inteligencia artificial. Y hoy en día, el otro día teníamos una mesa hace pocos días, ¿no? Y comentaba uno de los ponentes, una empresa, decía, bueno, nosotros hemos pasado, por ejemplo, utilizando la inteligencia artificial generativa, pues a escribir nuestros mails en 10 segundos, creo que decía, y en preparar propuestas para programas europeos, pues de estar un par de meses a estar 2 semanas. Eso es lo que está pasando, ¿no? Y en ese proceso tan acelerado, tan rápido y tan disruptivo, hay una cosa que es muy importante y es uno no se puede quedar fuera. Son cambios que acaban siendo, como quien dice, casi higiénicos. Es decir, el que no se suba, como su colega tenga esa capacidad de reacción, pues cuando digo su colega, quiero decir su colega o su competidor, pues realmente entonces lo tiene mal. De manera que creo que es muy acertado el tema, y hay que hablar de esto, de cómo la colaboración o la convergencia de tecnologías y la colaboración de personas y de empresas, pues ahí tenemos la oportunidad, creo. Bueno, yo soy Federico Piñuela. Yo estoy a cargo de proyectos de inteligencia artificial en IoT Sense, y aparte dentro de IoT Sense, aparte dentro del Grupo Jimeno, que sería la matriz empresarial a la que pertenecemos. Y estoy muy de acuerdo con lo que comenta mi compañero en cuanto a estar en el momento clave de observadores de cómo se está moviendo el mundo, cómo se está moviendo la ciencia, cuáles son las innovaciones que se están presentando, que al final son las que nos van a marcar de una forma o de otra cuál va a ser la línea que vamos a continuar en los próximos años. De hecho, también me gustaría a mí poner el foco en un aspecto muy importante y muy relevante, que es el dato. Es decir, a ver, yo por formación y por procedencia, yo soy científico de datos de origen y he estado trabajando continuamente con datos desde hace muchos años. Ahora es el momento en el que, gracias al trabajo que estamos desarrollando en IoT Sense, soy capaz de ver cuál ha sido la importancia de disponer de datos de calidad y con una abundancia relativa, siempre hablando de tiempo, generación, etcétera, para poder desarrollar modelos, poder trabajar con productos que realmente den un valor añadido y que al final no dan ese valor si no tienes detrás de ti un background, un book de datos que sea lo suficientemente adecuado como para poder trabajar con ellos. Entonces, es importante saber que en este momento, para poder alcanzar estas innovaciones que estamos comentando y que al final son los que nos van a llegar a otro punto, el dato es el core, el kernel, el núcleo en el que tenemos que poner el objetivo. ¿Tú dirías que tenemos sobredosis de datos? ¿O? Tenemos sobredosis de datos, pero no datos de calidad, digámoslo así. Datos del montón. Datos del montón, una forma de expresarlo, exactamente. Bien, Antonio, si quieres darnos tu opinión sobre el planteamiento general. Sí, claro. Bueno, buenos días a todos y gracias por la oportunidad de estar hoy aquí con vosotros. Bueno, mis compañeros de mesa han tocado ya, creo que prácticamente todos los temas, ¿no? Al final pues han estado hablando, como ha dicho Federico, de la calidad de los datos, que es un tema relevante, pero también de temas como convergencia o velocidad y aceleración. Yo quería incidir mucho en este último tema de la velocidad y la aceleración, porque creo que se comentaba en la introducción que el 66% de las empresas pues tienen pensado hacer inversiones en digitalización y yo creo que tenemos que dejar de hablar de la transformación digital para empezar a hablar ya de la transformación de la inteligencia artificial y que probablemente aquellas empresas que a día de hoy todavía estén pensando en abordar sus procesos de transformación digital pues tengan que repensarlos, porque el impacto que está teniendo concretamente el mundo de la inteligencia artificial generativa hoy en día, pues creo que es algo a tener muy en cuenta y que aquellos pues que sigan, digamos, con sus planes históricos o pensados o planificados
antes de tener en cuenta esta inteligencia artificial generativa, pues se van a quedar atrás y deberían de repensarse esos planes para ver en qué punto pues pueden sacarle provecho de esa inteligencia artificial generativa. Bien, muchas gracias. Podéis intervenir entre vosotros, pero yo iré generando algún tipo de cuestión, como lo de los datos del montón y estas cosas, pero como os decía antes, vosotros sois los mayores expertos. En el caso de Simón, que es una empresa que podríamos considerar tradicional, ¿no? Es decir, todos tenemos Simón en nuestras casas, pero ¿cómo todas estas nuevas tecnologías han hecho, o sea, cómo han cambiado la filosofía, la mentalidad, el modelo de negocio de una empresa como esta y cómo ha evolucionado de una actividad tradicional a una actividad, digamos, que está relacionada con la nueva industria, con la nueva economía, etcétera, y además muy internacionalizada, ¿no? Si nos quieres... Sí, bueno, aquí hay dos niveles, ¿no? El nivel de producto en sí mismo, como tú decías, cómo puede cambiar el modelo de negocio, el gestionar los datos, y luego está el nivel de industria también, ¿no? Que es un poco el enfoque de este debate, ¿no? A nivel de modelo seré muy breve. Básicamente, Simón tiene unas series de mecanismos que son conectivos, que son domóticos, que puedes poner en tu casa, conectarlos a Internet e interactuar con ellos a través de un asistente o automatizar cosas. Todo esto pues genera una serie de datos que son relevantes, pues, de cómo el usuario usa nuestros productos o incluso para poder añadir valor al uso de nuestros productos para el usuario, ¿no? Pues, por ejemplo, se nos van ocurriendo cosas como optimización de consumos eléctricos, detección de averías de electrodomésticos, incluso detección de presencias, etcétera, ¿no? Toda esta digitalización nos obliga, entre comillas, ¿no?, a repensar bastante nuestro modelo de negocio y hacer un modelo de negocio basado más en servicios que en vender producto en sí, ¿no? Todo esto a través de analizando los datos con modelos de IA, etcétera. Y como decía el compañero, creo que cada 6 meses habrá que revisar todo esto porque salen nuevas tecnologías como las IAs generativas, etcétera, que pueden influir mucho en lo que habías pensado 6 meses atrás y hay que volver a replantearse, ¿no? A nivel de industria estamos súper enfocados en optimizar la cadena de suministro. Pues, por ejemplo, haciendo previsiones de compras, gestión de stock, analizando los pedidos sensibles, y esto nos hace mejorar mucho la calidad del servicio a nuestro cliente final, que al final son distribuidores y constructores. Tenemos una serie de algoritmos de IA, etcétera, que nos llevan bastante a optimizar todo este proceso, incluso también a ser mucho más rentables, porque al final una buena gestión de stock pues sanea tu cash flow, etcétera, ¿no? Y así es como está impactando ahora mismo en Simón toda esta nueva tecnología en la gestión de los datos, sobre todo en cambiar el modelo de negocio, que es algo que está bastante incipiente ahora en la casa, y luego en mejorar sobre todo nuestro servicio al cliente. Hay una cosa que siempre pienso, porque a todos nos ha pasado que tú tienes un interruptor en tu casa del modelo del año 2012 y este interruptor se rompe, desgraciadamente, con el uso. Sí. Entonces tú vas al señor Simón, dices, necesito esto, y el señor Simón debe tener unos grandes almacenes con todos los modelos, pero en algún momento hablamos sobre la posibilidad de que a través de la impresión 3D, por ejemplo, de poder reproducir el modelo del año 2013 y no sin necesidad de tener un gran estocaje tampoco. Quiero decir que ahí confluyen todo el tema de inteligencia artificial, todo el tema de los datos, todo el tema de la digitalización, etcétera, pero que también con un tema físico de utilización de nuevas tecnologías a la hora de fabricar, ¿no? A la hora de conseguir repuestos, ¿no? Sí, eso es correcto. Al final, la vida útil de nuestro producto puede ser de 30 a 40 años y tenemos que dar respuesta a las necesidades de los usuarios, ¿no? Si tienes una casa donde hay interruptores Simón del año 90, sí, pues tienes que dar respuesta, ¿no? Y esto es un gran reto también a nivel de industrial, precisamente porque almacenar mucho stock es un error, ¿no? Y tenemos que intentar minimizar el almacenaje de stock.
Sí que estamos experimentando también con impresión 3D, pero al final el gran problema es que tenemos máquinas en la línea de montaje que tienen muchísimos años, que ya incluso los fabricantes ya no existen, y esas máquinas son las que producen pues igual los modelos de hace 40 años, ¿no? Entonces, un buen mantenimiento preventivo con temas de IoT, sensorificación de las máquinas y demás que nos puedan permitir que esas máquinas aún puedan funcionar después de 40 o 50 años para dar respuesta a un producto que tiene una larga vida, pues es también súper importante, ¿no? Al margen de eso, pues vamos innovando, intentando lo que decías, ¿no? Poder reproducir modelos más antiguos, pues con impresión 3D o con otro tipo de materiales. Lo que pasa es que en la impresión 3D el material aún no tiene una calidad óptima para nosotros. Pero lo tendrá algún día. Algún día. Yo, Pedro, tengo aquí un barómetro de la economía digital que ha hecho Ametic, que en 2023 se dice 122.000 millones de euros en facturación de empresas del sector tecnológico digital, 636.000 empleados, 22,6% de impacto en el PIB. Y también dice que en el periodo de 2017-2022 España ha avanzado posiciones, llegando a ocupar la 7ª posición a nivel de Europa. Estamos por delante de Francia, de Alemania o de Italia. Y hay otra cosa que es interesante. Una de cada 3 grandes empresas utiliza sistemas de inteligencia artificial en España, mientras que en las medianas este porcentaje cae al 14% y en las pequeñas es solo del 6%. ¿Todo esto es solo para las grandes empresas o también puede penetrar, ¿no?, en las empresas medianas y pequeñas, no solo en los sistemas de producción industrial, por ejemplo, sino también la propia gestión de las empresas, ¿no?, y de las compras, del mercado, etcétera, etcétera? Sí, sin duda ninguna, sin duda ninguna. Esto afecta a todas las empresas y de todos los tamaños. Aquí lo que vamos viendo es una reducción drástica de costes, por ejemplo, en los robots, ¿no? Ahora mismo, pues, hace pocos años, pues, un robot de estos colaborativos podían costar 30.000, 40.000 euros. Ahora mismo, por 6.000, 7.000 euros puedes tener robots colaborativos con software abierto, que puedes utilizar bases de datos accesibles, como si fuera el equivalente a un Linux, digamos, de lo que sería en informática. Es decir, tienes la posibilidad de tener acceso a productos ya desarrollados que tú puedes complementar y adaptar a tu proceso, ¿no? Lo que sí es importante es que, a ver, esto de la industria 4.0 que inventaron los alemanes, que es un buen mensaje de marketing, ahora hay quien dice que estamos en la industria 5.0 o X.0, porque esto, como evoluciona, pues lo que sea, ¿no? Lo que sí es verdad es que estamos en el mundo de la industria sensorizada y conectada. Es decir, el hecho de que haya sensorización y haya conexión hace que los datos, que son efectivamente la clave al final de todo esto, pues se puedan procesar, y de eso se pueda aprender y de eso se pueda replicar, ¿no? Entonces, el mundo este yo lo veo como una caja de herramientas, ¿no? Es una caja de herramientas donde tienes, pues, data analytics, tienes sensórica, tienes robótica, tienes conectividad interna o externa, tienes distintas herramientas, y lo que aquí no se trata de decir esto, la industria X.0 es una herramienta que coges, la pones y la implantas. No, esto es una caja de herramientas que te permite, pues eso, tener distintas, de nuevo, herramientas que adopto a mi situación, a mi proceso, en cualquiera de los ámbitos que utilice, ¿no? Y además esas herramientas evolucionan. Ahora la inteligencia artificial generativa, pues ahí la tenemos, y dentro de pocos meses pues tendremos otras que a lo mejor pues ahora mismo ni pensamos, ¿eh? Entonces aquí lo importante es tener esa mentalidad abierta, ser críticos en el buen sentido, de decir, oye, yo tengo aquí herramientas a disposición que puedo utilizar, pues cómo las utilizo, sin perder de vista que al final el objetivo es la
la eficacia, la eficiencia y, por tanto, la rentabilidad de tu empresa, estés donde estés, tengas el tamaño que tengas y estés en el sector en el que corresponda. De manera que, contestando a tu pregunta, esto es abierto, cualquier empresa de cualquier tamaño lo puede utilizar y hay ejemplos muy relevantes en ese sentido, que si tuviéramos tiempo podríamos hablar. Pero, por ejemplo, las medianas y pequeñas empresas están sensibilizadas sobre la necesidad de llegar a esto. O por ejemplo, esto, ¿cómo se llama? La cartera digital, no recuerdo cómo se llama. Hay un programa para que... ¿El kit digital? El kit digital. Sí. Hay un programa para que esto llegue a las pequeñas y medianas empresas, pero el caso es que a veces los programas existen, las ayudas existen, pero no sé si hay la voluntad o la sensibilidad por parte de estas empresas de querer adaptarse a esto, o están muy imbuidas en el día a día, no sé. ¿Tú crees que la mentalidad es suficientemente abierta y ambiciosa también? Bueno, y un poco también para garantizar su futuro, ¿no? Porque al final el que no se adapte va a tener dificultades, ¿no? A ver, yo creo que cualquier empresa que quiera sobrevivir, por naturaleza, está siempre al tanto, abierta a lo que ocurre a su alrededor, a cómo se vuelven sus competidores, a los posibles nuevos competidores, a las nuevas oportunidades, de manera que esa actitud yo no la pongo en duda. Otra cosa es la información. Y en ese sentido, pues experiencias como esta, como el BNIU o la que hacemos nosotros en D-Factory, puede ser muy útil, porque efectivamente en muchos casos falta más información que sensibilidad. Hay mucha gente que tiene toda la predisposición y lo difícil es ver por dónde empiezo, ¿no? Y además a veces parece que es algo así como muy, pues eso, ¿no? Fuera de mi alcance y demás. Entonces, una acción de divulgación, de comunicación, de explicar, de poner ejemplos de compañías. Yo creo que lo más útil es poner ejemplos de compañías del mismo tamaño, del mismo sector, que ya hayan aplicado cosas, porque eso sí que sirve es la típica relación, ¿no? Hombre, pues si este lo ha hecho, yo lo puedo hacer, ¿no? Yo creo que ahí tenéis una labor, una oportunidad buenísima, y creo que la BNIU en ese sentido es una buena experiencia que hay que extender para que llegue lo más posible pues a todos los lugares, ¿no? No, justamente el BNIU está hecho para esto, ¿no? Sí, sí. Para que los diferentes verticales, por ejemplo, ahora tenemos 6 más el de experiencial, ¿no? Que es un poco más el más lúdico, del cual podréis disfrutar los que estáis presenciales, los digitales pues no tanto, porque queremos que esto se sepa que se hace en Barcelona y por tanto hay temas gastronómicos, culturales, etcétera, etcétera, ¿no? Pero también la ventaja es esto que tú comentas, ¿no? Del BNIU, que es que son sectores que están muy en la vanguardia de esta nueva economía, de esta nueva sociedad, de esta nueva manera de relacionarnos, tanto económicamente como entre las personas, pero que son sectores que se mezclan todos ellos, ¿no? El puramente digital o puramente tecnológico, con el talento. Es evidente que ahora las empresas tienen una dificultad muy grande para conseguir talento, ¿no? Entonces, esto se mezcla también con el mundo de la educación, con el mundo no solo de la universitaria, sino en todos los niveles de la educación, el tema de la sostenibilidad que está presente ya en todo nuestro mundo, el tema de la movilidad, etcétera, etcétera. La industria digital en la que estamos ahora en este plató. Pero, bueno, intentamos que esto sea un lugar donde más que lamentos sobre cosas que no podemos llegar a hacer, sino que sea un lugar, sobre todo, de crear esperanzas, ¿no? Y de crear noticias positivas para el futuro. Y siempre el futuro tiene que ser a partir de la adaptación, ¿no? Las especies han evolucionado gracias a que se han adaptado. Lo que pasa es que las especies evolucionaban adaptándose a lo largo de centenares de miles y millones de años, y esto tenemos que hacerlo en una generación como mucho, ¿no? Y este es el tema, ¿no? Y volviendo a los datos que nos ocupaban, ¿cómo poder gestionar todos estos sobredosis de datos, ¿no? Para dar valor añadido de verdad a las actividades? Vosotros hacéis de alguna manera esto, ¿no? Intentáis gestionar esto para dar valor añadido a las actividades de diferentes empresas que quieran utilizar estos datos, los datos interesantes, antes hablábamos de los datos del mundo, los datos interesantes que sean relevantes para marcar una dirección, ¿no?
Y otra cosa que también quería preguntar, porque claro, no es solo los datos acumulados, etcétera, sino que me imagino que también es muy importante los datos en vivo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en cada momento? Y esto tiene que ver seguramente también en la sensórica y cómo evoluciona la sensórica a la hora de recoger, bueno, y el Internet de las cosas, bueno, ya hemos dicho que todo está mezclado, ¿no? Pero ¿cómo lo hacemos todo esto? En un lenguaje que entendamos, digamos. Voy a intentar no ponerme muy técnico, pese a mi background. Nosotros cuando abordamos proyectos y nuevos productos en los que tomamos parte, hay 3 palancas o 3 facetas esenciales que tenemos en cuenta. La primera de ellas es, lógicamente, la que está más relacionada con la parte IoT, con la parte de la sensórica, que es la recopilación de la información. Diferentes elementos que ocurren en nuestro entorno. De hecho, la razón de ser de nuestra empresa es traer el mundo físico directamente a un mundo digital a través de la tecnología. Entonces, estos datos, vamos a llamarlos datos en bruto, para no empezar a mezclar ya conceptos, posteriormente requieren de un tratamiento, una persistencia, una comunicación de esos datos desde su origen hasta el lugar en el que se van a utilizar, un proceso al que luego volveré posteriormente dada su relevancia. Y luego, en tercer lugar, estaría la transmisión de esa información directamente al gestor, al cliente, a aquella persona que tiene que recibir esa información que se está extrayendo de una limpieza de datos, de un procesado de estos datos. ¿Vale? El mayor valor se extrae justo en el segundo paso, en el proceso de los datos. Y muchas veces no se le da la suficiente importancia. Es un campo amplísimo, hay una cantidad ingente de diferentes tratamientos que se le puede dar al dato para extraer información de valor y que muchas veces nos da una información que queda enmascarada de otras formas, de formas tradicionales en las que se hubiese podido entender o observar un proceso. Nosotros es donde hacemos sobre todo ese hincapié ahí, no solamente mediante la utilización de procesos más tradicionales, sino ya incluyendo tecnologías punteras, no solamente, bueno, hablamos aquí de inteligencia artificial, la inteligencia artificial realmente lleva unos años ya entre nosotros, simplemente ahora es cuando está dando el gran avance, porque a nivel tecnológico tenemos esa capacidad, y es ese punto ahora mismo en el que somos capaces de, teniendo un proceso, ya dentro de un ámbito más industrial, teniendo un proceso que conocemos perfectamente bien porque tenemos todo el conjunto de sensórica desplegada que puede darnos facetas que nosotros no habíamos nunca contemplado de ese proceso, posteriormente podemos ser más quirúrgicos con los modelos o con las tecnologías que aplicamos sobre esos datos para poder extraer una información que al final lo único que nos lleva es a una optimización completa del proceso, tanto a nivel de su propia eficacia, mejores resultados y una menor cantidad de recursos, mayor eficiencia en cuanto a su ejecución. Ahora bien, he estado hablando constantemente de todos estos procesos, digámoslo así. Estos procesos tienen un vehículo y el vehículo es una arquitectura tecnológica adecuada. Ahora estamos empezando a tener, a nivel sociedad, a nivel acceso a tecnologías Big Data, de paralización de procesos que hasta hace nada pues estaban al alcance de unas pocas empresas o de aquellos que tenían recursos. Ahora mismo realmente se ha democratizado mucho más ese acceso y, por ejemplo, en empresas como la nuestra es un más disponer de esa capacidad, de esa tecnología frente a otras empresas que ahora mismo están evolucionando más lentamente y que sí que pueden acceder a ello, pero de una forma más limitada, digámoslo así. Sí, en cuanto al tratamiento de datos, ahora vemos que pronto en Barcelona, en el Barcelona Supercomputing Center, va a haber algo que es realmente espectacular, ¿no? Estábamos hablando de superordenadores de primera generación, de segunda, cuarta, y ahora vamos a dar un salto impresionante con el tema de la computación cuántica. ¿Qué va a pasar? Realmente tenemos sea lo que sea la computación cuántica. No, realmente lo que tenemos que pensar es si vamos a estar preparados para ese salto. A día de hoy, por ejemplo, un ejemplo además que lo tenemos ahora mismo encima de la mesa y que lo hemos visto a principios de este año, ha sido la salida de ChatGPT al mercado
el acceso que se le ha dado a ChatGPT y cómo en muy pocos meses determinadas empresas han dado el paso para poder incluir ChatGPT en un periodo de tiempo muy limitado, un salto cualitativo que hace años hubiese llevado muchísimo más tiempo. Con la computación cuántica corremos el riesgo de pensar que vamos a ser totalmente capaces de llegar a poder adoptar esa tecnología de una forma muy sencilla, holgada, de una forma. Y, sin embargo, tenemos que ser conscientes del salto cualitativo que puede suponer. No tiene nada que ver la forma en la que actualmente estamos procesando datos, tratando datos, estamos trabajando con la inteligencia artificial con lo que la computación cuántica puede ofrecernos en un futuro. Entonces, debemos estar expectantes y, sobre todo, cautos, pero también con capacidad de prepararnos para ello. ¿Y este futuro cuándo será? Ya. O sea, ya no es un futuro, es un presente. Exactamente. Antonio, en los contactos que hemos tenido previamente a esta mesa, hablábamos del tema de la nube, ¿no? También, además de la computación cuántica y todo esto, ¿la nube es la mejor arquitectura para el despliegue de las soluciones Big Data y analítica avanzada, o tenemos que inventarnos también alguna otra cosa que tenga que ver con algo que sea realmente útil para gestionar todo esto? Bueno, creo que no hace falta inventar nada, ¿no? Sobre todo porque, como bien estáis comentando ahora con todo el tema de la computación cuántica, pues creo que nos espera un futuro cercano bastante apasionante. A la vez que preocupante también, ¿vale? Fundamentalmente porque creo que se nos olvida muchas veces desde el punto de vista tecnológico que todo esto hay que intentar hacerlo sostenible, ¿vale? Y ahí tenemos un punto importante de mejora, ¿vale? De cómo hacer toda esta tecnología sostenible, bueno, porque si no tendremos problemas de otro tipo, ¿no? que nada tienen que ver con la tecnología. En cuanto al tema concreto de la nube que me preguntas, bueno, a ver, el mundo de la industria 4.0 tiene una gran ventaja con respecto a la adopción digamos, de novedades desde el punto de vista de la digitalización, porque por definición es un mundo en el cual los procesos y los procedimientos tienen que estar muy claros, ¿verdad? Pues están pues las líneas de fabricación fundamentalmente y producción, pues todo ese proceso está muy claro y por lo tanto es muy sencillo conocer dónde están los cuellos de botella y dónde podemos automatizar y dónde podemos aplicar tecnología para mejorar o potenciar esos procesos, ¿vale? El problema está en que estamos interactuando pues, con sensores, con máquinas, con líneas de producción, en los cuales la latencia es muy importante y por eso la duda siempre de si la nube, que también por definición pues, nos va a agregar una serie de retrasos o de latencias en esa conectividad, es el mejor escenario para implementar soluciones pues, de Big Data, analítica avanzada o como le queramos llamar, ¿no? En ese escenario creo que el 5G, que ya sé que el nombre de la sesión era largo, pero que probablemente sin el 5G pues estemos un poco limitados también como otra tecnología disruptiva y que converge, como comentábamos al principio, con toda la parte de IoT y Advanced Analytics, pues puede solventar ese problema, ¿no? Y de alguna forma puede ayudar a que realmente se pueda dotar la nube como plataforma, como esa arquitectura de datos que comentaba antes Federico, para el mundo industrial, ¿vale? Porque si no, esas latencias hacen que la toma de decisiones en tiempo real de si un relé tiene que, pues no lo sé, soltar maxosa en un circuito de refrigeración para limpiar el agua que pasa por el circuito, pues sea problemático, ¿vale? Porque pues esas latencias influyen al final en lo que sería el proceso productivo general. Bien, y yo quería haceros una pregunta general a todos los que participáis en esto, y es que es volver un poco a la situación que comentábamos al principio, ¿no? Muchas tecnologías, solo tenemos 5 minutos, por lo tanto, rápido. Muchas tecnologías que confluyen, en el título de esta conferencia,
en algo que va muy rápido, ¿no? No sé si nos podéis hacer en una, ya no se dice un tuit ahora, pero en una frase, en un titular, algo para podernos sentir optimistas, ¿no? Porque sale el que de la inteligencia artificial, bueno, esto va a ser tremendo, no sé qué, el otro tal, dentro de 130 años caerá un meteorito en la Tierra, no, algo que haga que podamos estar convencidos de que estas nuevas tecnologías, esta nueva situación, es una nueva oportunidad también. No desde el punto de vista solo económico e industrial, sino también desde el punto de vista social. Yo creo que sería una buena conclusión de esta mesa. Bueno, Un minuto cada uno. Ok. Bueno, al final la tecnología siempre es una herramienta, ¿no? Y se puede usar de muchas maneras. Se puede usar bien y se puede usar mal. Yo lo que diría para animar a las empresas, sobre todo de manera más práctica, a adoptar este tipo de tecnologías, es que se enfoquen en un caso de uso de su negocio que sea sencillo de automatizar, que no se abrumen por la cantidad de servicios, datos, etcétera, y a partir de ese caso de uso de negocio, que puedan desarrollar un pequeño proceso que pueda aplicar IA y pueda aplicar IAs generativas, nuevas tecnologías y demás. Creo que un pequeño éxito va a marcar el paso del avance de las empresas, ¿no? Pero al final es esto, ¿no? Que hay muchos datos, muchas tecnologías diferentes, etcétera, pero lo que es realmente importante es solventar esos casos de uso y ser sostenibles, ¿no? Entonces, mi ánimo es decir a las empresas que intenten pensar en algo sencillo para dar el primer paso y así poder empezar a caminar, que es lo importante. A ver, mensaje optimista. Sí, es muy importante. A ver, yo creo que, viendo no a la empresa concreta, sino a las aspiraciones sociales, ¿no? Yo creo que todos aspiramos, para nosotros y para los que nos sigan, pues un mundo en el que haya empleo, que sea un empleo satisfactorio, que permita vidas dignas, que estén bien pagados, etcétera. Todo eso va muy ligado, por ejemplo, los salarios, a las mejoras de productividad. Si hay mejoras de productividad, hay la posibilidad de pagar mejores salarios. Estas herramientas son tremendamente activadoras de las mejoras de productividad. Por tanto, hay una oportunidad clara. Y además, otra cosa que nosotros siempre defendemos, hay que ser no solo usuarios, hay que ser actores, y eso es muy importante. Estamos hablando, en este momento, de tecnologías que son absolutamente innovadoras en cualquier lugar del mundo y en el mismo momento. Por tanto, la oportunidad para nuestra sociedad, la nuestra, existe si nos embarcamos ahí. Entonces, en esa línea, aprovecho para vender mi libro, en Ametic hemos hecho tres propuestas de pactos de Estado, si se quiere, de acuerdos estratégicos, que deberían ir más allá de programas de gobierno, sino aspiraciones de sociedad. Nosotros estamos proponiendo, insistiendo en tres áreas. Una, que es la más importante, un pacto de Estado o un acuerdo estratégico por la educación y la formación. Eso es si hubiera que hacer una sola cosa, es en lo que habría que invertir. Si tenemos una sociedad formada, y cuando dice formada es no solo la gente nueva, la gente joven, es también la gente que estamos trabajando, es todo el mundo. Reciclarse, ese sería una de las primeras cosas. La segunda cosa que estamos machaconamente proponiendo es un acuerdo o un pacto de Estado por la industria. Se ha demostrado repetidamente, y D-Factory es un ejemplo, que la industria es la que provee mejor de buenos empleos, estables, etcétera, etcétera. Por tanto, hay que ir por ahí. Y la tercera, que se habla menos y es tanto más importante que las dos anteriores, es un pacto por la innovación. Porque si no hay innovación, no hay posibilidad de competir en el mundo en el que estamos. Es decir, todas estas tecnologías nos ponen, lo que no nos descabalgan, pero el punto adicional viene con la innovación, que eso va absolutamente ligado a la creatividad de las personas. Y una vez más, eso no es algo que pueda hacer la inteligencia artificial, eso es algo que puede y debe hacer la inteligencia natural, y si es compartida, pues mucho mejor. Yo voy a ser extremadamente breve. Tenemos información, tenemos capacidad, tenemos tecnología,
y tenemos talento. Tenemos 4 elementos que ahora mismo cualquier empresa los tiene a su disposición y simplemente, como ha dicho mi compañero, empezar con un proyecto, con un caso de uso que vean que puede ser relevante para su línea de negocio, que apuesten por ello, que apuesten por implementar este tipo de tecnologías, que los resultados que van a tener van a ser claros. Y además, al final, los proyectos se van encadenando. A nosotros nos ha ocurrido, los proyectos se van encadenando. Tú empiezas con un proyecto y los propios resultados del mismo, al final, te van abriendo nuevas líneas y es una apuesta segura por el futuro. Con lo cual, apostar por ello es claro. Antonio. Sí, yo como resumen, que todas estas tecnologías no vienen a sustituir absolutamente nada, que vienen a complementar como parte de la colaboración y la convergencia que comentábamos al comienzo de la sesión, pues hay que incluir en esa colaboración a la tecnología, que este tipo de tecnologías al final son un medio, no son el fin. Muy bien, pues muchísimas gracias. Esperemos que esto sea el inicio de un gran futuro. Gracias a los participantes y a todas las personas que nos han acompañado aquí en este plató y también a las personas que nos han visto en digital. Y ahora creo que nuestra presentadora va a hacer el punto final. Simplemente también agradecer a todos vuestra participación. Es difícil resumir en poquito tiempo el contenido de toda esta sesión, pero sí que ha quedado claro que las tecnologías son esenciales e imprescindibles en la empresa. Me quedo con que ya no deberíamos hablar de transformación digital, sino que deberíamos hablar ya de transformación en inteligencia artificial y que esas tecnologías están al alcance de cualquiera. Que pequeñas y medianas empresas, que quizás son las que menos las utilizan, tienen que saberlo. Y se hablaba de no es una falta de interés, sino que quizá lo que falta es información y de ahí salones como este, eventos como la Barcelona New Economy Week. Gracias por seguirnos desde aquí, gracias por seguirnos desde casa, gracias también a los patrocinadores, al Ayuntamiento de Barcelona, a la Diputació y a la Generalitat. Y nosotros nos vemos en 10 minutos hablando, centrándonos exclusivamente en la inteligencia artificial. Gracias. Fabricamos talento, fabricamos innovación y, cómo no, sostenibilidad. Fabricamos una nueva economía y un mundo nuevo, en 3D, por supuesto. Pero sobre todo, fabricamos futuro. Y es que fabricamos empleo para más de 137.000 trabajadores. Fabricamos oportunidades globales de negocio en un espacio de más de 10 millones de metros cuadrados. Y fabricamos servicios de vanguardia y ventajas competitivas para más de 175 empresas. Consorci de la Zona Franca. Fabricamos oportunidades para tu futuro. Barcelona Activa et connecta quan busques feina o formació, quan vols emprendre o impulsar el teu negoci. Connecta amb Barcelona Activa i aconsegueix els teus reptes professionals. Descobreix com a barcelonaactiva.cat. Barcelona means relaxing. It means flying. Barcelona means discovering. It's sharing. Barcelona means touching the sky. Barcelona means stopping time. Barcelona is life. It's love. Barcelona is unique. It means countless likes. Which Barcelona do you know? Discover them all at barcelonaismuchmore.com. Catalunya és un país que es mou. Milions de persones es desplacen cada dia. I cada cop més ho fan amb transport públic. Catalunya aspira a tenir la gestió integral de la xarxa que connecta tot el país. Una xarxa capil·lar i extensa que permet la mobilitat de proximitat. Una xarxa que connecta territoris, pobles, barris i ciutats. És a dir, que connecta persones. Una xarxa que afavoreix l'equilibri entre territoris i dinamitza l'activitat econòmica i que, alhora, ajuda a la descarbonització i facilita la descongestió de les nostres ciutats. Perquè sabem que una bona xarxa de transport públic és fonamental per a la qualitat de vida de les persones.
Volem un transport públic per a tothom i a tot arreu. Bienvenidos a The Factory Barcelona, la fábrica de talento, de tecnología, de innovación y, por supuesto, de Barcelona. Y es que The Factory consolida a Barcelona como la capital europea de la industria 4.0, de la digitalización, de la transformación, creando en la ciudad 1.500 puestos de trabajo directos y 5.000 indirectos, cerca del metro, del puerto y del aeropuerto. E impulsada por el Consorci de la Zona Franca de Barcelona.